Bueno, buenas, bienvenidos a todos una vez más a un capítulo de Bicapital Podcast. Esta vez de nuevo con unos invitados muy especiales. Hoy estamos con Common Poetry, Marcelín y Sebastián. Como muchos ya conocerán, es un dúo de DJs que tiene un reconocimiento muy grande tanto en Colombia como internacionalmente. Dueños del sello Rubermind, que también muchos lo conocerán, que es un sello discográfico y también un formato de fiestas. Entonces, pues nada, muchas gracias por venir acá y por aceptar la entrevista. Gracias a Hola, ustedes. gracias por invitarnos. Saludos, Bicapital. Bueno, empecemos primero un poquito contándole a la gente contexto, cómo se conocieron ustedes dos y cómo empezaron en este mundo de la música electrónica. Bueno, literalmente nosotros nos conocimos estilo película de amor. Básicamente fuimos a un club a ver a un artista que nos gustaba mucho, se llama Polar Inertia. En el club habían unas 50 personas Sí. y Marcy y yo sentíamos como una especie de telepatía que cuando volteábamos a mirar nos veíamos siempre así bajo la luz del strober. Era como, ¿quién es? ¿Quién es esa persona? A primera vista fue. A primera vista, literal, como que bailábamos y Claro. nos veíamos bajo la strober y fuera como, wow, está hermosa. Y después un amigo nuestro nos presentó. Sí, literalmente un amigo me dijo, que de hecho es el dueño de Bulto, Mm, me dijo como, oye, te voy a presentar a alguien. Y me presentó a Sebas así sin tener ningún tipo de idea, ni de Contexto. conocerlo, ni contexto. Y fue pues ya amor a primera vista. Luego de conocernos ahí, yo me fui como 2 meses a Europa, a Berlín, y mi primer regalo hacia Sebas fue un vinilo. Así que pues desde ahí, flechadas por siempre. Es real, desde ese viaje como que mantuvimos la conversación todo el tiempo y yo estaba pues en Bogotá en ese momento también tocando en algunos eventos con mi proyecto pues personal y ya cuando Marcy llegó fue que nos vimos al siguiente día y literal desde ese día jamás nos hemos dejado de ver. Yo creo que Sí. todos los días desde ese día, perdón, desde ese día decidieron ya empezar como un dúo. no, No, pero es que el micrófono. ajá, iba a decir que no, con el tiempo se dio, pero literal desde que nos conocimos fue como lo teníamos en la mente. Sí, totalmente. Desde la primera fiesta de Rovermind fue que decidimos hacer el dúo y literalmente Common Poetry existe desde hace 7 años. Ok. Total. La primera fiesta estábamos en la situación justo de tocar aparte o crear ya una identidad colectiva, un proyecto, un dúo y nos dimos cuenta que en la escena colombiana también hacía falta como ese espacio en la escena, un Ujú. dúo que representara mujer y hombre y asimismo estas dos energías y pudiera como conectar con todas las personas también desde ahí. Ok, ok. Bueno, ya que mencionan esto de Rubermind, pues quiero preguntarles también, porque mucha gente conoce el formato, se volvió muy famoso los actos que hacían también con Rubermind. Entonces, cuéntenos un poquito cómo fue esa fundación de ese proyecto, qué tenían en mente al momento de fundar el sello y el formato de fiestas. En ese momento, cuando nos reuníamos a hablar, ya teníamos como en mente empezar a hacer eventos que marcaran la diferencia desde la parte performativa. Como Ok, tú dices, sí. los actos en vivo y los performances que se hicieron en los eventos fueron como demasiado icónicos y también fue la puerta para poder ingresar otro tipo de géneros que no eran explorados en ese entonces en Colombia. Totalmente. Rovermind también nace desde el tecno, sí, pero desde el tecno experimental. Entonces se creó, bueno, creamos un formato que era iniciar la noche con noise, ambient, música experimental, más de contemplación que de baile, pero la gente le encantaba y iba toda la noche desde primera hora que abríamos hasta el final que ya era una fiesta de tecno completa. Entonces, esto mezclado con performances y con todas nuestras ideas muy locas, también basadas en filosofía, porque también teníamos en este momento tan experimental, teníamos un carácter filosófico muy marcado, donde nos repensábamos la pista de baile justamente. Y nos encantó también el concepto del performance porque además de ir de la mano con nuestras máscaras, que ya nosotros pues hacíamos un performance siempre que Sí. tocábamos,
abrió la puerta para que muchas personas también pudieran explorar el performance. Antes en Bogotá eso no existía básicamente dentro de la música electrónica o dentro de la escena del techno. Totalmente. Entonces por eso Rubbermind fue tan importante y sigue siendo tan importante y por eso seguimos sacando vinilos con el proyecto actualmente. Bueno, yo quiero interrumpir acá porque detrás de cámaras nos contaron una experiencia que creo que tienen que decirla, que fue la que me contaste de la fiesta esa experimental. Total. No sé si para ese momento ustedes ya tenían el proyecto de Rubbermind y lo hicieron bajo ese proyecto. Sí, claro, total. Ok, claro. cuéntanos un Tenemos poquito. hasta Como decía Marcy, al inicio el tema del performance no era algo que estuviera relacionado con la escena electrónica, sino realmente con las galerías de arte. Y nosotros vimos la fiesta como una posibilidad para expresar más ideas y más conceptos desde el arte y la filosofía. En el que tú nos mencionas, se basó en una teoría filosófica que se llama el cuerpo sin órganos. Y era de un colectivo francés, anarquista y súper anónimo, que escribía pues varias teorías. Una de esas era replantearse los órganos y ver el cuerpo como un sistema que puede sentir, pensar, expresarse a través de muchos medios. Ok. Entonces proponían, ¿qué tal si pensamos con el corazón en vez de con el cerebro? ¿Qué tal si hablamos con la mirada en vez de con la boca? Muchas de estas teorías fueron planteadas y luego lo que nosotros hicimos fue en vivo, de hecho con los papás de Marx. Yo quiero que ella lo cuente Sí, porque sí, sí, pues sí. son sus papás. Mis papás, los dos son médicos cirujanos. Y entonces les planteamos esta idea del cuerpo sin órganos y se nos ocurrió, no lo van a creer, coger un lienzo más o menos de 2 metros y que ellos crearan en vivo un cuerpo sin órganos literalmente deconstruido. Entonces, imagínense, yo qué sé, un pulmón en el cerebro, como en la parte superior del lienzo. Y eso lo hicieron en la mitad de la fiesta, mientras nosotros dos hicimos un acto en vivo con máquinas, con el MC-20, con el Model 32, con máquinas semimodulares y con instrumentos también colombianos como una ocarina, tairona. Entonces, Eso sí es eso, experimental, eso sí es realmente. experimental, literal. En la mitad del ¿Y cómo reaccionaba la gente? Yo también tenía esa pregunta, o sea, ¿qué hacían? Habían dos tipos de experiencias, ¿sabes? Como personas que les parecía muy impresionante, Claro, pero muy otras personas que también lo amaban por jamás haberlo visto antes. Y Total. iban muchas personas, iban muchos artistas. O sea, en También. ese momento del Rubbermain tan experimental, iban personas de galerías, iban profesores de la Nacional, de la Javeriana de Arte. O sea, de hecho, el Rubbermain hablaban en los salones de clase desde la teoría y el análisis de lo que estábamos haciendo en ese momento, justamente. Vale la pena aclarar que todo esto fue antes de la pandemia. Sí, La es escena verdad. que conocemos hoy es muy distinta a la No que existía. existía antes de la pandemia y Total. muchos de estos eventos eran de 300, 400 personas máximo. Sí. También algo que nos inspiraba mucho era todo el origen de la música industrial, que es un género que nació en los 80s con un sello que se llama Industrial Records. Sí. Poca gente conoce sobre este sello, pero realmente es el origen a todo el techno industrial y hard que se está viendo hoy en día. Ellos utilizaron muchos instrumentos de la calle, acústicos, placas de metal, micrófonos, distorsiones, Ok. para crear en vivo una especie de teatro musicalizado. Entonces, uno de los más conocidos se llama Prostitution. Nadie sabía de qué se trataba, básicamente era una exhibición de fotos, pero en el lugar también habían prostitutas, trabajadoras sexuales y música en vivo, entonces la gente se sentía como en un espacio atemporal Total. y era como, ¿qué está Como, pasando? No ¿dónde entiendo. estoy? Eso causó mucho furor en Inglaterra en su momento. Digamos que todo este tipo de eventos que nosotros ya conocíamos que habían sucedido en el pasado, nos llamaban mucho la atención como una experiencia nueva para presentar acá en Bogotá. Ok. Bueno, ya que mencionan eso, se adelantaron a la pregunta que tenía acá, pero precisamente ustedes que hablan eso también de arte, de que su música y sus performances no solamente no solamente está relacionado con la música, sino también con el arte. ¿Qué influencias artísticas, no solamente la música, tuvieron influencia, valga la redundancia, en su acto, en su música? ¿Qué otro tipo de artes? Porque, bueno, me cuentas que el arte y la filosofía, ¿no? Pero ¿alguna en específico que quieran mencionar? Pues realmente algo que nos inspira mucho, diferente a la música, es el cine.
nos Ok. encanta el cine y realmente antes lo explorábamos mucho más debido a, pues el... La propuesta que Exacto, estábamos debido a la realizando. propuesta y el experimentalismo, pero nos encanta un género de cine que se llama body horror. Y por lo menos David Cronenberg de Canadá es uno de nuestros directores favoritos. También Ken Russell es de nuestros directores favoritos. Creó una película que se llama Altered States. O sea, todo esto está relacionado con, como con lo primitivo y con los viajes también astrales, los sueños, las premoniciones, Los em, estados el alterados. cuerpo mismo, así como hablábamos ahorita del cuerpo sin órganos, el body horror se enfoca mucho pues justamente en esto, en el horror corpóreo, Sí, y, pero con una temática mucho más trascendental y profunda, como entre capas. Capaz, total. Y eso nos encanta. Nuestro proyecto creemos que es muy así, como que en serio tiene muchas características muy particulares, pero que no son visibles a cualquier ojo. Hay que Total. de verdad analizarlo y ver entre capas para llegar a lo que de verdad es nuestra esencia. total, total. Total. Y en ese sentido, en la parte artística también entra mucho el tema del performance, porque nosotros consideramos que para ser DJ no solo tienes que conocer la técnica, que es mezclar música, sino también aplicar conceptos del performance como el lenguaje corporal, como la psicología humana también. Entonces, desde que comenzamos a tocar con las máscaras hasta el día de hoy, siempre analizamos mucho lo que está sucediendo tanto en la pista de baile como lo que nosotros estamos representando y gesticulando para conectar más con las personas. Como que así como el arte, la filosofía, el cine, la imagen, también la parte performática está muy conectada con todo esto. Total, igual cuando un DJ está dando un show no solo es musical, sino es una experiencia completa lo que decimos y pues ustedes lo representan perfectamente. Total, total, lo disfrutamos demasiado. Bueno, hablemos un poquito ya de su carrera como DJs, de dónde han tocado, porque han estado en lugares muy importantes, han estado en Horror, han tenido tours por Latinoamérica, por diferentes países. Entonces, cuéntenos un poquito o compártanos esas experiencias memorables, por ejemplo, que tuvieron en Horror o en sus tours. ¿Cuáles han sido las mejores? ¿Cuáles son las que mejor recuerdan? Cuéntenos un poquito sobre eso. Yo creo que cada año la experiencia crece y nosotros también ya somos como, nos desenvolvemos mucho más fácil en Europa y en otros países, que las fechas que tenemos siempre son mejor. Pero algunas de las que nos han marcado mucho, sin duda de las primeras, fue el acto en vivo que tocamos en Berghain. En ese momento hacíamos parte de la escena industrial, experimental, noise. Disculpa, ¿eso hace cuánto fue lo de Bergen? Esto fue hace 4 años, 2018. fue justo antes de la pandemia. Qué chimba Cinco tocar en años. Bergen. Fue increíble. Realmente nosotros también ya habíamos ido como asistentes al club y era un sueño que teníamos por cumplir. Y cuando se dio la oportunidad, como que lo llevamos al límite, hicimos un acto en vivo con máquinas también, con performers griegos, con instrumentos colombianos como las ocarinas, mexicanos también. Y ese mismo año también pudimos presentarnos en Seúl. Sí, eso por parte de pre-pandemia. Y Ok, después de la pandemia ya Hor es, no, es increíble. En serio, como claro. que la experiencia es muy sencilla, siendo muy honesta, porque es solo entrar y grabar, pero realmente como el honor de estar ahí y entendiendo el contexto, que hay muy pocos DJs colombianos con la posibilidad de tener ese radio show y la visibilidad que brinda este espacio, pues es maravilloso. Pero en serio, es literal, es solo entrar y grabar y ya. Son 5 minutos, ni siquiera hay personas, solo hay una persona que monitorea todo, pero pues es increíble. Berlín también es brutal por Berlín, RSO. exacto, en Berlín hemos tenido la posibilidad de tocar ya 2 veces en RSO. Es uno de los clubs nuevos, como nueva escuela, diferente a Berghain o a Tresor, que tienen un sonido increíble. O sea, literalmente es como una pared entera de Ajá, sonido. incrustadas y Me Ajá, imagino que allá sí. es, uff, no, ese sonido es es como impecable, es octafónico. impecable. Y además el ambiente es muy increíble en Berlín porque pues esta política de no fotos, no videos es muy chévere Lo hace muy... porque lo hace muy interesante, las personas se liberan mucho, además hemos tenido la oportunidad de tocar es para Gegen, que es una fiesta fetichista, pero también personalmente disfruto esa experiencia en Berlín.
no en otros lugares, ¿sí Es me que allá entienden? es donde se Es que ve. es más alemán que, o sea, ni siquiera solo son los clubs, eso es La como cultura una alemana. política y una cultura alemana. De hecho, cuando uno está en el aeropuerto, en Lufthansa, que es la aerolínea alemana, dice no fotos, no videos. Es como parte de Wow. la política e Sí, incluso el cliché, ¿saben? Que ¿saben uno Sí, les por sí. qué? pone en Nosotros palabras, ya eso es analizamos Alemania. por qué. Porque literalmente allá la imagen tiene mucho valor. Entonces a ti te pueden demandar si sales en un video de otra persona, tú puedes demandar tranquilamente. Es por eso, es porque tu imagen es como tu pertenencia real y por eso no fotos, no videos. Ajá, También que todo lo que las personas, los mitos que hay alrededor de Berlín son muy reales. son reales. O sea, todo lo que dicen de Berghain es real. Todo lo que pasa en películas sobre Berlín es muy real. Los metros también hay gente tomando en la noche, toda la noche, personas súper estalladas, es muy frío, como que la cultura es un poco tosca y estos espacios, estos clubs se dan para que la gente literal se libere de todo ese día a Sí. día tan fuerte que es Berlín y la den toda y pierdan el interés como Y por las cámaras y Y videos. también por la sociedad tan estricta. O Claro. sea, eso sí es un hecho real que los alemanes son muy estrictos. Pues nomás son súper puntuales Sí, comparada sí. con los latinos. Llegaron tarde al Entonces, podcast. mentira. Entonces, esto justamente ayuda a que la escena de Berlín sea así, sea Total. tan única y sea tan especial. Y cuando la gente intenta replicarlo, pues no pasa lo mismo. Claro, porque es una Porque es cultura. todo el contexto. Exacto. Total, son literalmente los códigos que ya están muy establecidos en la sociedad los que ayudan a que cierto tipo de dinámicas sucedan. Funcionen. Y eso es Berlín. Yo creo que este último tour que hicimos en más de 10 ciudades de Europa, Francia nos dejó como muy, muy sorprendidos Boquiabiertos. porque tocamos en París, en También dicen que esa escena T7. es súper... Increíble. Ya habíamos tocado el año pasado en Nexus, otro de los clubs más reconocidos de París, pero este año fue en T7. Es como el séptimo piso de un lugar todo hecho en cristal y se ve la Torre Eiffel por Uf, allá la veo. Ajá. iluminada, un Function One gigante, caben como 2000 Sí. personas, también habían muchos performances, estuvo brutal. Y además también tocamos en Marsella y Burdeos y también se nota que allá le han metido mucho la escena para que esté al nivel que está hoy. Total, en Marsella nos entregaron a 200 BPMs. Mucho. ¿Y qué hicieron ustedes ahí? Tocamos a 180. Le bajamos un Le poquito para bajamos un controlar. poquito, pero igual, o sea, es tan impresionante también como la influencia del Frenchcore y Claro. del uptempo en Francia, puntualmente, que la gente estaba como si fueran marica, en serio, como si fueran las 12 de la noche, pero a las 8 de la mañana, Ish. básicamente. O sea, nosotros nos tocó cerrar y por eso nos entregaron a ese BPM 200. Pero la gente saltaba hasta el final con máxima energía, estando a 180 BPMs. O Pucha. sea, nunca habíamos tocado, la verdad, tan, tan, Tan alto. tan alto, Total. literal. Y para nosotros no se trata del BPM, se Sí, trata no. de una buena selección, unas excelentes mezclas que conecten y que obviamente tengan impacto desde el primer track para que nadie se como que pierda la conexión que ya viene la fiesta y seguirla subiendo. Yo quiero hacerles una pregunta ya hablando de esto. Tengo tres preguntas que quiero tirar, así que me surgieron porque aquí ya no hay nada. Primero, ¿qué diferencias ven ustedes entre la escena de Francia y Berlín? Porque son dos escenas que son pues muy fuertes, como ustedes dicen. ¿Cuál es la diferencia y cuál les gusta más? Bueno, Hay bastante. esa pregunta está excelente. La mayor diferencia entre Berlín y Francia son los gustos musicales. Su historia Y musical su también. historia musical, exacto. O sea, podemos ver en el Love Parade en los 2000 en Berlín a Carl Cox tocando hard techno. El clásico video de Sven Bat. Pues Ben Bad así dándola toda, eso tocando tecno pesado, techno. exacto, En hard techno, vinilos. exacto, y en vinilos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya vivieron esa época. Claro. Para ellos no es innovador el hard techno
como en otros lugares del mundo. Entonces, eso diferencia mucho la actualidad de cada escena. Por lo menos uno sí encuentra fiestas muy pesadas, muy rápidas, muy como actuales, digámoslo así, muy en tendencia, así como Possession, por ejemplo, Claro. que es de Francia, nació en Francia. Em, y en Berlín siguen como dominando más los clubs tradicionales, que son Tresor y La Berghain. fiesta de club, pues. Exactamente, y el tecno clubero, grubero, berlinés, Como alemán. Ben Clock, así medio estilo. Exactamente, como Ben Club. ¿Y qué pasa? Que ahora en estos clubs lo que está entrando es un toque un poco más percusivo, más breakbeat, más, digámoslo así, latino. Ujú. Y por ejemplo, Berraco está tocando allá justamente, pero él toca de las dos, toca su influencia latina, porque de hecho lo escuchamos en esta sesión. Combinado Fuimos con... a Berghain, ajá, y por lo menos nuestra música, el hard techno o el rave o el hardstyle en Berlín, una fecha por ahí cada 6 meses o algo ¿Verdad? así. Sí, Hay ¿verdad? como un colectivo que se llama Unholy y ese colectivo es el que hace más fiestas de como de rave. Y hay otro Ok. club que se llama Club Ost, que tampoco es tan grande, ni como Tresor ni como Berghain, ni tiene tanto público, pero son los que se dedican a hacer las noches de hard techno allá. Wow. Y por lo menos ellos hicieron una colaboración con Blackworks. Entonces, como que es algo creciente, pero sí hay mucho rechazo de lo actual, de ese Claro. tecno pesado, ravey en Berlín, porque ellos aman es su tecno alemán clásico. Ok. Total. También como hablábamos, la cultura alemana al ser tan estricta, como que para ellos es parte de su filosofía mantener como la raíz y no olvidar lo que pasó, pues por obvias Claro. razones. Sí, sí, sí. Y si analizamos, pues el tecno a Berlín llegó gracias al tecno de Detroit y todo lo que Tresor hizo al llevar a todos los artistas de Detroit a Berlín, incluso cuando todavía estaba el muro. Entonces realmente ese es el origen del tecno alemán, viene desde Detroit, por eso tiene la parte del groove y luego ellos le dieron como la parte más mental, Sí. pero para ellos ya es institucional, ¿sabes? El tecno en Berghain jamás va a cambiar. O sea, y Kraftwerk literalmente Uf, siempre va a marcar la historia del total. tecno alemán 100%. Lo que pasa es que esa esencia grubera sí es 100% Detroit y como dice Sebas, es la conexión que hizo Dimitri Hegemann, que es el creador de Tresor y de Kraftwerk y de, pues justamente se llama así, ¿no? Sí, Y lo sí. Y conocimos. lo conocimos, De una vez lo hecho, entrevistamos. hace 5 años Qué chimba, güey. fuimos acreditados como los únicos colombianos por el festival Atonal. Es el festival de música experimental tal vez más grande del mundo, de Europa yo creo, porque lo hacen en la bodega de Kraftwerk, que es justo al lado de Tresor. Digamos que Tresor queda dentro de la bodega y es una bodega de 4 pisos. Era una antigua planta eléctrica abandonada en la Segunda Guerra Mundial. Tiene como espacio para unas 30.000 personas. Tiene una reverberación única. Es todo industrial y allá estuvimos. Y de hecho les vamos a contar algo increíble. O sea, Kraftwerk y Berghain son igual de gigantes y las dos no las abren completamente justamente porque pues son unos monstruos, son Sí, total. demasiado grandes. Y Dimitri nos contó cuando lo entrevistamos que esa bodega donde es Tresor estaba completamente destruida, así, en ruinas, y que la energía se sentía horrible Claro. y que él trajo desde Tibet unos monjes. Oigan, se los juramos, para que limpiaran el lugar. Y los ¿Qué? monjes meditaron como más de una semana dentro del lugar sin irse, sino estando allá. Y literalmente al final de toda esta meditación le dijeron a Dimitri, las almas tienen hambre. Entonces tenían era que alimentar las energías que estaban ahí y por eso la energía hoy de Tresor es como es. Es única. Quiero ir ya a una fiesta allá, güey. De hecho, deberían poner ahí algunas imágenes de Kraftwerk La y quiero el Festival experimentar. Atonal y Sí. Dimitri Hegemann porque vale la pena que más personas lo conozcan. Conozca al El creador de fundador Tresor. de Tresor y ya pues un club que Ese no lleva es un más de man que está 20 como todo años. tatuado así, No, ese la es cara. el Ese es bouncer de el Berghain. bouncer, Él sí. se llama, él se llama, Es Ben. él se llama Sven. Él es como Pero de arte también, de sí, fotografía. él Sí, es un fotógrafo fotógrafo. famoso. Él dice que para dejar entrar a alguien a Berghain, él tiene que imaginarse que le puede tomar una foto. Sí, Si es no real. le toma una foto, chao. Chao. Y Sí, es real. es En real. Berghain, la última vez que fuimos, como dice Marcy, entramos en listas y que no tuvimos ningún problema, pero había una fila un domingo a las 4 de la tarde de unas 1.000 personas. La gente entraba y a muchos
Not Sí, tonight. la mayoría de personas no entran. Marica, yo tengo que decirlo, pero tú pareces un soldado alemán. O sea, marica, sí, pues, yo creo que allá creen que Listo tú para eres el tecno. de Alemania. güey. Total. Total, siempre que hemos ido, sin problema hemos entrado. Sí. Incluso la primera que íbamos sin lista. Nos preguntaron en alemán. O sea, toda la fila nosotros haciéndonos los mala cara. Vamos a entrar como sea. Llegamos a la entrada y a Marcy le dicen en alemán. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienes? Me preguntaron. Yo no sé cómo entendí en alemán eso. O sea, Hoy en respondí. día no lo entiendo aún. Hoy en día no sabemos qué pasó, pero yo simplemente entendí en alemán esa mierda y dije, ya, dije mi edad y nos dejaron pasar ¿De verdad? Sí, te lo juro. Ok, get in. Ajá, sí, sí, sí. Démosle paso justo a hablar de Baum Festival porque se viene una fecha importante, ustedes están en el cartel, entonces cuéntenos un poquito qué expectativas tienen de tocar en Baum Festival, cómo se sienten, ya se sienten preparados, cuéntenos un poquito de lo que se viene con Baum Festival. La verdad estamos muy felices, realmente muy emocionados por esta fecha. Es algo que veníamos manifestando desde hace mucho tiempo, incluso desde que comenzamos. Nosotros íbamos a Baum, el club, hace 10 años, 8 años, y siempre algo que habíamos querido hacer. Alguna vez salimos en un cartel, pero fue la pandemia y no se pudo dar. Sin embargo, hoy en día creemos que fue lo mejor, ¿saben? Porque este año viene con sorpresas y acá dejo a Marci para que se las cuente. Tiren. Bueno, este año tenemos un escenario el sábado. Con órganos. Estamos demasiado felices y orgullosos, la verdad, por este gran logro, porque realmente son muy pocos los colectivos que tienen este maravilloso espacio, justamente, como que tener la oportunidad de tener este escenario y que además podamos escoger los artistas que escogimos, pues es un sueño hecho realidad, es como nuestra fiesta soñada en Baum. Y vamos a contar con Cara, que es gran amigo nuestro, El dueño de Falsi. el dueño de Falsi, exacto. Liam Roberts también va a estar en nuestro escenario. Divina. Va a estar Ketting con un live súper interesante, o sea, tecno, bueno, hard techno, industrial, holandés, súper presente. También tenemos de invitada a Ángel Carel, que es una gran DJ de Francia y que de hecho es la dueña de unas fiestas increíbles, así súper performáticas y grandísimas en varias ciudades de Francia y también es súper industrial. Así que la cuota de industrial 100% va por parte de Rubbermind. Y además nacionales tenemos a Exist, Noise Mafia también va a estar, también MJ va a estar, también tenemos como invitada a Nusha, entonces todos ellos y Common Poetry es un tremendo parche que no se pueden perder. No se pueden perder el escenario, entonces ya saben, muchachos. El Total, sábado. total. También nosotros este tipo de como logros los vemos como parte del camino y cosas que vamos haciendo de parte del checklist para Total. crecer nuestra carrera. Y sin duda tener ya un stage y tocar en el festival también debutando es como la combinación perfecta para presentarles y expresar toda la experiencia de Rubbermind en un formato mucho más grande que pues es el festival más grande de Latinoamérica de nuestro pues tecno. Entonces estamos muy felices por eso. Claro, Baum siempre tiene que ser un checklist en su carrera y Es un ya, sueño, es que Baum es un sueño. y ya están por cumplirlo, entonces muchas felicitaciones para ustedes. Gracias. Bueno, ya que estamos hablando de los eventos, sus presentaciones más importantes, una pregunta aquí es, ¿cómo ustedes se preparan, cómo preparan sus sets, cómo preparan la música para estas fechas importantes que tienen preparado para Baum Festival? ¿Lo preparan, improvisan? Cuéntenos un poquito cómo hacen ustedes. Bueno, nosotros lo que hacemos usualmente, digamos en una fecha de club de fin de semana, Ujú. nosotros siempre lo que hacemos es recolectar mucha música, comprar, descargar, nos envían muchos son releases, los artistas como de todo el mundo. Entonces lo que hacemos es seleccionar entre los dos, porque es un doble filtro, literalmente Claro, los dos tenemos que aprobar la canción, si no, no pasa. Y la metemos en una playlist que siempre se llama Masacre. Siempre se llama Masacre y el número. Literalmente como ya vamos en Masacre 60 y algo. Algo así, o sea, Sí. cada masacre, masacre, Y cada playlist tiene mínimo 40 canciones. Ajá.
Entonces nosotros sí improvisamos mucho, como en fiestas más de club, teniendo ya seleccionada la música y conociéndola y escuchándola y estudiándola. Ahí eso nos permite improvisar. Pero ya cuando es una fecha más grande como Sara Landry o como Hor, por ejemplo, sí seleccionamos algunas canciones porque ¿qué pasa? Que no todas las canciones mezclan bien la una con la otra. Claro. ¿Por qué? Por la tonalidad, por la forma en que se crea el kick, Total. con el tipo de kick, o sea, La son muchos mezcla, factores, la el mezcla, máster. son demasiados factores los que afectan que una canción suene de verdad impecable con otra. Entonces, en estos eventos más grandes, por supuesto que es necesario. Por lo Claro. menos en Hort, seleccionamos como 20 canciones, pero el set fue como de 30. Entonces improvisamos las últimas y por eso al final del set estamos así como súper extasiados, felices, cagados de la risa, porque sonó impecable siendo improvisado. Realmente como que para nosotros ya también es algo como muy telepático el hecho de improvisar, Claro. Sí. como que siempre nos predecimos qué es lo que va a poner el otro, cómo va a cambiar el mood. De hecho, hasta a veces ponemos canciones que el otro va a poner. Es como, se los juro, es como, yo iba a poner esa canción y ya le está mezclando Sebas. La Total, conexión no total. miente ahí Exacto, es No definitivamente. miente, no impresionante, miente. Entonces sí. como que en cada presentación que tenemos un nuevo playlist, analizamos y vamos leyendo al público, cambiando el mood. Nuestros sets jamás se han caracterizado por ser planos, sino que realmente incluimos muchos géneros dentro de la línea hard, como el reverse bass, el hardstyle, el hard techno, un poco más clásico, rosta. A veces lo hemos llevado así de como a tempo y los niveles más pesados de oscuridad, pero también podemos manejar una línea que de hecho es nuestra favorita entre 150 a 160. Ok. Y en eventos como por ejemplo el de Sara Landry, que somos como más bien el acto que le va a abrir al acto principal, intentamos manejar una curva que los tenga súper eufóricos, pero que tampoco los canse tanto para el siguiente DJ. Y en ese evento que por ejemplo fueron 10.000 9.000 personas, hay que ser muy cuidadoso como con ese manejo de energía para que pues la fiesta perdure. Entonces nosotros como DJs pensamos mucho también en el público, no nos enfocamos solamente en lo que nosotros creemos o consideramos nuestra verdad absoluta o nuestro gusto máximo, sino que tenemos en cuenta a las personas para que pasen un increíble momento y se puedan conectar. Y así como de manera más personal, más ritual, siempre nos gusta como descansar mucho el día anterior, no siempre se Claro. puede, realmente esta vida de DJs también en Europa a veces es como coger un vuelo, un tren y llegas a tocar, no tienes mucho tiempo en el hotel, pero cuando podemos siempre comer algo rico, hablar entre nosotros, imaginarnos qué va a pasar y de una u otra forma también manifestarlo, como que nosotros siempre que queremos manifestar algo lo decimos en presente, y es como no, la estamos rompiendo, en este momento van a escuchar esto y manifestamos mucho lo que va a pasar y como que lo atraemos. Y Eso hace- funciona, funciona. Sí. Total. Bueno, ya saben muchachos, para que no se pierdan el set de Common Poetry en el BAM Festival, que ya está pronto a venir. Bueno, voy a aprovechar este momento entonces para hacer un espacio para nuestros patrocinadores. Hoy estamos de nuevo con Grieg Cervecería. Entonces vamos a hacer un brindis por ustedes, por sus éxitos, que les vaya muy bien en BAM Festival y que se vengan muchos más éxitos para Common Poetry. Gracias. Juan, Qué bien. salud. Salud. Listo, quedó la toma del patrocinio. Botemos esa cerveza. Entonces, bueno, yo quiero preguntarles, ustedes, bueno, ya me contaron sus influencias artísticas. Bueno, son tres preguntas, voy a complicarlos acá. Primero, ustedes como DJs, ¿qué influencias musicales tuvieron para escoger su sonido? ¿Qué escuchaban ustedes antes? ¿Qué les gustaba para llegar al sonido que quieren? Segundo, ¿cómo manejan ustedes la relación con su comunidad, con sus fans? Y tercero, ¿qué opinan del hate en general que hay en la escena? ¿Listo? Entonces vayan por orden. Nosotros nos influenció muchísimo Paula Temple y SNTS. O sea, en realidad nosotros como que desde el comienzo, desde que yo inicié a mezclar, Sebas inició a mezclar, nosotros mezclábamos su música y nos inspiraba muchísimo tanto sus sellos como sus actuaciones. Y además de esto, yo vengo de el minimal techno. Eso me marcó muchísimo. Al nacer en Cali, pues la escena de Cali se vio muy permeada por Minus, por Richie Houghton, por Magda, por Troy Pierce, como muchos de esos artistas iban a fiestas underground en Cali y eso realmente como que me dio también ese gusto por lo más, un poco más underground y más Sí. oscuro
Em, y esas son como mis raíces, además de Tiesto, que siempre me ha encantado Claro. toda la vida y lo conocí cuando tenía como 15 años. Entonces la música electrónica siempre ha estado desde toda la vida. En mi caso, yo al sí vivir en Bogotá, siempre estuve como muy cercano a la parte del techno que había hace 10 años, e incluso también como el drum and bass y el hard, como los géneros pesados que Sí. hacía Radical Styles. Yo iba como mucho sin saber sobre toda la profundidad de los géneros, pero ahí siempre sonó parte de Todo lo pesado. Hardcodelia, Sí. Anger Fist, Shanghai Hard Fest. techno, Hard Techno, Drum and sí. Bass. Yo iba mucho a esas fiestas que eran como por allá, a las afueras Sí, de sí, Dubstep. sí. Bogotá. Luego el techno se empezó a volver más parte como de una escena underground donde habían bodegas de 200, 300 personas y era lo máximo que llegaba en ese momento. Creo que a Mulero también lo alcanzamos a ver hace mucho tiempo en Baum, Sí. Ben Clock, Marcel Deadman. En ese momento yo tocaba mucho techno experimental y mental, mía que era Mental State, Sí. y toqué con Bird of Frequency, con artistas muy de la escena del techno mental francés como Sadik. em, y ese fue como mi origen así en el techno. Y ya cuando nos conocimos fue que realmente como que desbloqueamos una parte más underground de la música, que era ya como el dark ambient y la parte nórdica del techno, que era Abdullah Rashim, Northern Ah. Electronics, Bark, Acronym. Todos esos artistas nos abrieron mucho la perspectiva hacia un techno mucho más abstracto, más experimental, sin melodías, como puros kicks y ambientes. Y también algo que nos marcó mucho fue Freedom. O sea, Uf. en 2018, de hecho, fuimos a Freedom. em, bueno, yo fui a Freedom. Ahí Nosotros fuimos no otro nos año, creo que el conocíamos. 19. Ajá, fuimos como un año después. Pero en 2018 yo fui y eso es, la verdad, de las mejores como curadurías en un escenario que yo he visto. Era Sí. como Héctor Oaks, DJ Pete, Abdullah. UBB, UBB Terrence y Fixman, Terrence Terrence Fixmer. Fix. con él Con él tocamos tocamos en Tresor Tresor West. West, Uf, que qué es chimba. en Dortmund. Ajá. Sí, entonces sí, como que luego ya se vino todo este momento del tecno mental y nosotros estábamos supremamente metidos en como en esta música. El vinilo que mencioné que le traje a Sebas era de tecno mental, era puro tecno mental. Con el que Ajá, lo flechó. sí, Literal, el lo amarre. compré, el amarre de Hardwax, o sea, y, como que escuchar a Adriana López en 3 horas, 6 horas, cerrando, como con 2 tornas y como 4 unidades, eso también me marcó la vida. Adriana López, la verdad, me parece muy chévere que lo estén disfrutando en la actualidad, pero nosotros ya escuchamos a Mulero y a Adriana hace 6 años. En esto luego nos llevó como más al pasado porque nos dimos cuenta que existían otros géneros dentro de lo experimental. Está el rhythmic noise y el noise, que son también de los géneros que nacieron en los noventas y Y complementaron como la 80s. escena del hard, del tecno industrial de ese momento. Hace poco nos dimos cuenta que varios artistas como de la nueva era del hard no conocen de algunos artistas, tal vez porque son también americanos, Sí. como por ejemplo Adam X. Y Adam X es una de nuestras mayores referencias en su momento porque fue el dueño de Sonic Groove y fue uno de los primeros artistas americanos en hacer techno industrial. Lo que hizo fue que ya como existía el techno de Detroit, el house de Chicago, él unió toda esta influencia con un estilo muy particular que viene de su vivencia personal. Él era un artista de graffiti, se metía a los trenes de Nueva York a pintarlos y ahí escuchaba cuando le tocaba esconderse como de la policía el sonido del tren como... Y Sí. él cuenta, a él lo trajimos también aquí a Colombia, Lo presentamos. Wow. lo presentamos, tocó 3 horas de, en serio, el tecno industrial más clásico que existe en los Sí, ochentas y con el sample noventas. del tren. Mientras se Ajá. expandía. Básicamente, su sello se llama Sonic Groove. Y él nos contó, dijo, ese sonido fue el que a mí me inspiró en incluir esas texturas y esos ambientes industriales al techno. Y como él ya era amigo de todos los tecneros que había en América en ese momento, como Jeff Mills, Frankie Bones, creo que es su hermano, eso, él luego escapó literal de Estados Unidos a Berlín y allá fue donde Sonic Groove cogió mucho poder y hoy en día es uno de los sellos más reconocidos con más de 300 vinilos.
Algo que hay que aclarar es que hay muchas historias de la historia de la música. Sí. Entonces, lo que pudo estar pasando en Colombia en ese momento pudo al mismo tiempo estar pasando en Estados Unidos, en Australia, y que simplemente las historias luego se unan y Se se unen, todo conecten se conecta. y todo el mundo diga, wow, estamos pensando lo mismo en diferentes momentos. Entonces, por eso hay personas que no saben este tipo de historia del tecno industrial, porque como menciona Sebas, es una visión un poco más americana, que por lo menos un artista que haga y toque hard industrial en la actualidad y que sea de Ámsterdam, digámoslo así, Sí, y que su historia es diferente. Su historia va a claro. provenir del gabber, del hardcore, de otras ramas y otras fuentes que llegaron al hard industrial. Podemos hacer un podcast completo de música, de historia de la Con todo música. el gusto. Entonces tienen muchas influencias musicales Sí. entonces de nuevo la invitación es para que vayan a escuchar a Common Poetry porque tienen una riqueza musical impresionante. Gracias. Bueno, pasemos ya porque se nos está acabando el A tiempo la un segunda, poquito. las otras La, preguntas. la, la otra pregunta, bueno, ¿qué opinan ustedes del hate en general en la escena? Hay, muchas veces la escena se vuelve tóxica, pero ¿qué piensan ustedes en general del hate? Pues nosotros la verdad no le ponemos mucha atención. Como que si las... Consideramos que es algo natural Sí, también. exacto. O sea, Obvio. lo entendemos como algo natural y como un pagamento. O sea, tú no puedes esperar sobresalir en Sin tu hate. profesión Total. sin que alguien tenga comentarios que tal vez te puedan incomodar. Entonces lo entendemos como algo natural, no les ponemos atención. Además, usualmente, no sé, yo le pondría atención a alguien que tenga una voz Sí. con una trayectoria, un conocimiento impresionante, que sea de verdad una verdadera Eminencia, pues. eminencia, exacto, pero un perfil falso. Y una opinión, Que una nunca iba a opinión. Alguien venir. que quiere ser DJ y que todavía está empezando, pues no lo tomamos personal, Total, total. simplemente pues todo bien. Totalmente a nivel personal sentimos que es como una lucha innecesaria por competir en qué género puede ser mejor o Claro. peor o qué escena es mejor, cuando realmente lo verdaderamente importante es que hoy en día Colombia tiene una de las mejores escenas del mundo y que afortunadamente artistas de todo el mundo quieren venir acá y Totalmente. hacen que pues exista este amplio ecosistema de escenas donde pueden haber eventos de 5.000 personas de hard techno, de techno mental, ahorita el house también está Hasta de cogiendo guaracha, fuerza, la Total. guaracha de y todo. honestamente ningún género es mejor que otro, pues cada No. quien puede disfrutar lo que más le gusta La y música ya. es para disfrutarla al final. Para los haters que critican el género, que vean este podcast y vean todo lo que hay detrás de realmente la música, porque creo que eso le Total. falta a mucha gente y es Claro. tirando hate desde la ignorancia, ¿no? Porque no saben Exactamente. todo lo que hay detrás, la riqueza musical que hay de pronto en estos formatos experimentales, musicales. Hay un mundo gigante en la música que deben explorar. Literal. Y desde nosotros, pues nuestro mensaje y nuestra creación siempre va a venir desde el amor. Así Sí. que tanto a nivel musical como en escena, como en redes, lo que vamos a transmitir y donde va a surgir nuestro mensaje es desde el amor. Sí. Ya para ir terminando, muchachos, porque se nos está acabando el tiempo, entonces las últimas dos preguntitas, que bueno, la que nos quedó faltando es cómo manejan ustedes también su comunidad, cómo hablan con sus fans. Aquí ya vemos el otro lado. Yo que los acompañé, que ya es antisistema, marica, quedé impresionado, porque parecía yo estar entrando detrás de Madonna, yo no sé, bueno. Pero muy chévere también eso significa que tienen un trabajo detrás con su comunidad y con sus fans, entonces, ¿cómo manejan eso? Y también, ¿qué se viene para Common Poetry a largo plazo? ¿Qué nuevos proyectos tienen? Y listo, cuéntenos un poquito. Brutal, brutal. Pues realmente nosotros somos muy agradecidos con las personas que siguen nuestro proyecto y lo apoyan. Como tú dices, hace 8 días tuvimos la oportunidad de ir a Antisistema, era nuestro primer set después del tour de Europa y realmente estábamos muy emocionados, pero superó nuestras expectativas. Sí. Como que más Por de dos. 2.000 personas se inscribieron a la lista para poder ingresar temprano como a un mejor precio. Nosotros aceptamos esta fecha también como por los fans, por retribuir ese amor y por hacer una fecha más íntima y más personal, aparte de las que venían en Bernip y en Baum Festival. Al final fueron 1.000 personas, muchas quedaron por fuera Sí, y Desafortunadamente. desafortunadamente. desafortunadamente
Pero justamente esa comunidad que se ha creado y tantas personas que sigan apoyando y yendo a nuestros eventos, llenando todos los clubs, es algo que nos llena de mucho amor y siempre estamos muy agradecidos con ellos e intentamos mantener como una comunicación muy personal. Nuestras redes las manejamos literalmente solo nosotros dos, entonces como que siempre que podemos respondemos un Contestar. mensaje, estamos muy conectados como con nuestra comunidad y entendemos que todo esto, la música, el mundo de DJ, la fiesta y los fans, es un intercambio. Como que nosotros lo Total. damos todo en escena y también hay que uno brindarle un contenido a las personas para que se mantengan conectadas. Algo de eso es música. ¿Quieres tener fans? Dales algo, dales una canción y ojalá descarga gratuita para el que quiera, la Sí, tenga y la ponga. Esa es una de las cosas que hacemos. Sí, totalmente. Para mantener la comunidad también feliz y satisfecha, como menciona Sebas, hay que entregarlo. Entonces, literalmente, ya sea una fiesta donde sabes que todo el mundo puede asistir, no necesariamente Boundfest, que es muchísimo más costoso. Eso es algo que aporta muchísimo, que tú te quedes con las personas que fueron a verte y puedas hablar con ellos y puedas darles un abrazo o total. alguien nos compró un vinilo y nos llevó el vinilo para que se lo autografiáramos en Antisistema. Pero eso es lo que mantiene vivo también la esencia de comunidad, dar y recibir y que sea verdaderamente un intercambio y no solo tú como artista pedir y pedir y pedir, porque pues así no funcionan las relaciones sociales. Nunca niegue una foto. Nunca. Algo que puede significar tal vez poco para ti, no digo que sea nuestro caso porque para nosotros significa muchísimo, de verdad, pero algo tan como momentáneo y fácil y sencillo como una foto es algo que puede marcar a la otra persona que te la pidió para siempre y que siempre te apoye gracias a que fuiste buena onda, le sonreíste y le dijiste que sí. Totalmente. Sí. Total. Y yo creo que así poco a poco es como se generan ya comunidades crecientes. Nosotros pues comenzamos a tocar en Bogotá, luego fuimos a Medellín, Cali, Manizales, Armenia y poco a Hasta poco uno Roldanillo, va a todas las ciudades. Roldanillo, todo lo Ibagué, Pamplona, Pamplona, o sea, Bucaramanga. Bucaramanga, Poco a poco uno va conquistando. ciudades con escena y sin escena. Claro, es O como el sea, Risk. sí, literal, Toca ir toca ir como de guerreros Sí. ciudad a a ciudad. demostrar y Sí, ir generando una comunidad para que pues llegue el día, ya sea Saralandri, Boundfest, un Que evento estén. grande con Rebels y hayan 8000 personas y te sí. tarareen una canción como nos pasó en Saralandri. ¿Qué se viene para Common Poetry? ¿Proyectos a largo plazo? ¿Qué podemos esperar para sus fans? Sí. Cuéntenos. Bueno, ahorita estamos trabajando en mucha música, muchas colaboraciones. Creemos que nuestra carrera artística también se ha diferenciado por incluir muchos géneros en nuestra música y algo que nosotros siempre hemos tenido como estandarte es no sonar como nadie. Entonces en este momento y después de muchos años estamos como ya materializando todas esas ideas en el próximo EP que también seguramente será un vinilo y eso es como lo más cercano, además de Baum Festival y Y también estamos a punto de grabar un videoclip. La próxima semana vamos a grabarlo con nuestra nueva canción. Entonces estamos súper emocionados. Y también próximamente estaremos de nuevo en Europa, tal vez hasta viviendo allá. Ya veremos. Bien, suerte. Bueno, otra vez un brindis con nuestro patrocinador para finalizar, Greek Cervecería. Nada, muchachos, muchas gracias por estar acá, por contarnos sus experiencias, muchos éxitos para ustedes y esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Entonces, Gracias. muchas muchas gracias. gracias Bicapital. Gracias a todos por ver la entrevista y por invitarnos. Dejen sus comentarios, mucho amor. Recuerden darle me gusta a la campanita de suscripciones para que estén pendientes de todos nuestros podcasts. Y ya, listo. Muchas gracias, muchachos.